Muy grato esta reunión educativa con relación al cuidado de enfermería oncológica en cáncer de piel y de melanoma. Para nosotros abordar este tema es muy significativo saber que la piel es el órgano de mayor superficie de nuestro cuerpo, más o menos de 1,2 a 2 metros cuadrados y es el de mayor peso, puede llegar a pesar hasta 4 kilogramos. Está conformado por varias capas, epidermis, dermis, hipodermis, de la parte más externa a la más interna. Y cada capa en particular va teniendo entonces sus estructuras muy especiales a tener presente para este tipo de enfermedad oncológica. La epidermis es la capa superficial. Las células que la conforman son los queratinocitos, fabrican proteína queratina que es impermeable al agua y que es lo que explica la oportunidad de protección de agresiones y abrasiones externas. Los melanocitos, que son de origen nervioso, poseen prolongaciones dendríticas, producen melanina. Esta es la que brinda fotoprotección a la piel. Las células de Langerhans son células procedentes de la médula ósea que migran hasta la epidermis. Su función fagocitaria y presentadora de antígenos a los linfocitos, participando en reacciones de hipersensibilidad y al mismo tiempo de protección contra microorganismos. Las células de Merkel se sitúan en las capas basales de la epidermis, actúan como receptores al tacto. La epidermis está dividida en 4 estratos. El basalo germinativo, formado por queratinocitos con gran capacidad de división, constituye una única capa de células de forma alargada o poligonal que se apoyan sobre una membrana basal, formando parte de lo que se denomina unión dermoepidérmica. El estrato espinoso o escamoso, constituido por células epiteliales dispuestas en 10 filas aproximadamente, interconectadas por medio de puentes de unión denominados desmosomas. El estrato granuloso, formado por 2 o 3 filas de células aplanadas, se caracterizan por poseer numerosos gránulos citoplasmáticos que participan en el proceso de queratinalización, y en pies y manos además está el estrato lúcido que la hace más gruesa. El estrato córneo, compuesto por células dispuestas hasta en 30 filas, que se les denomina células cornificadas, porque son estructuras sin núcleo y sin orgánulos citoplasmáticos que solo poseen en su interior fibras de queratina y son elementos que están continuamente desprendiéndose. La dermis, que es la que continúa, es una red esponjosa donde se sitúan numerosas fibras asociadas a una matriz intercelular o sustancia fundamental que también la denominan así. Está formada por la dermis papilar y la dermis reticular. La papilar es la porción más rica en elementos celulares. Está formada por unas elevaciones o crestas denominadas papilas dérmicas que van como en surcos. La dermis reticular es la porción mayor de la dermis, compuesta por numerosas fibras y escasas células. Hay una población de fibroblastos, polimorfonucleares, células plasmáticas, histiocitos, fibras de colágeno, elásticas y reticulares en esta estructura dérmica de la piel. La hipodermis o tejido celular subcutáneo está localizado por debajo de la dermis reticular y está constituido por tejido adiposo, que está inmerso en una red fibrosa. Según esta disposición, se habla de lóbulos adiposos, que no son más que un conjunto de adipocitos rodeados de tabiques de tejido conjuntivo. La piel también está compuesta por unos anexos. Dentro de esos están las glándulas sudoríparas, merocrinas o de sudor, que regulan el calor, las apocrinas o de olor, y unas glándulas sebáceas que están principalmente en el folículo piloso.
También están los anexos de la piel como tal, que es el folículo piloso y las uñas. Y la piel contiene terminaciones nerviosas encargadas de percibir y localizar los distintos estímulos, como son los táctiles a través de las terminaciones nerviosas de Merkel, la presión de Pacini, el calor de Ruffini y el frío con las terminaciones nerviosas de Krauss. Las funciones de la piel nos hablan de la importancia de cuidar esta parte particular de nuestro cuerpo y nos puede ser útil cuando tratamos de llevar a que las personas reconozcan cómo protegerse y por qué protegerse de las enfermedades que puedan ocurrir, de factores de riesgo que estén asociados a estas enfermedades. Entonces, si nosotros recordamos, una de las funciones principales que tiene es de resistencia y protección por su constitución, también de protección frente al ataque de microorganismos, la de protección frente a la radiación ultravioleta, termorregulación, metabolismo de la vitamina D, importante en la parte cosmética y estética y en la identificación personal, cuando tenemos presente que las huellas dactilares, también llamadas dermatoglifos, son nuestro sello de identificación más personal y se encuentra en la piel. Entonces, cuando la piel se ve afectada por enfermedades, estas funciones tan importantes se ven alteradas. El grado depende del sitio donde se presente. La morbimortalidad por cáncer de piel continúa aumentando a pesar de las numerosas intervenciones dedicadas a su prevención. Esto da cuenta de la importancia de seguir informando, de seguir sensibilizando, de seguir motivando en torno a este tema en particular. El cáncer de piel es el más frecuente a nivel mundial. El cáncer de piel se divide en melanoma y cáncer cutáneo no melanoma, que se expresa con las siglas CCNM. El melanoma es un tumor agresivo con una gran capacidad de producir metástasis y eso es lo que lo vuelve en oportunidades como una enfermedad que puede llegar a ser mortal. El cáncer de piel en Colombia también es el más común de todos los tipos de cáncer de piel, el no melanoma. El melanoma representa aproximadamente el 4% de los casos de cáncer de piel, pero causa la mayoría de las muertes por esta enfermedad. El número de casos nuevos de melanoma en Colombia ha venido aumentando a través de los años. Se calcula que más o menos por año podrían desarrollarse más de 1.000 casos nuevos de melanoma y aproximadamente 250 personas morirán por esta enfermedad. El no melanoma es la patología más común. Hay varias subclasificaciones. Uno de ellos es el escomocelular, que es un tumor más agresivo que el vasocelular, con mayor capacidad de generar metástasis y por lo tanto mayor mortalidad. La mayor parte de los procesos descritos relacionados con la génesis del cáncer no melanoma, cáncer de piel no melanoma, son producto de alteraciones complejas, principalmente asociadas a exposición cutánea a radiación ultravioleta. Los tipos de cáncer de piel entonces no melanoma son estos: el carcinoma de células basales, que se presenta como un tejido perlado con telangiectasis, o sea, vasitos muy pequeños en su interior en las personas de piel blanca. En las personas de piel morena se presenta como una lesión que puede ser oscura, brillante en sus contornos, de contornos irregulares y que puede estar sobreelevado o puede estar al final del ejercicio ulcerado. Este tipo de cáncer se presenta más sobre la comisura labial hacia arriba, pero se puede presentar en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en la parte inguinal, se puede presentar el vasocelular también, pero es menos frecuente en esas ubicaciones. Se presenta más de la comisura labial hacia arriba. El carcinoma de células escamosas se presenta como placas eritematosas, queratinizadas e induradas de bordes irregulares y con tendencia a la ulceración. Y como mencionamos antes, puede estar asociado también a metástasis. Hay un tipo
de lesión que se llama queratosis actínica relacionada con el sol, que es una lesión no invasora que algunos patólogos la consideran como una variante de cáncer escamocelular in situ. Y otras variantes no tan frecuentes son el carcinoma de células de Merkel, que es un tumor neuroendocrino de la piel o cáncer trabecular, el linfoma cutáneo de células T, como por ejemplo una variedad la micosis fungoide, el sarcoma de Kaposi asociado a VIH, la enfermedad de Payet extramamaria que se puede presentar a nivel de genitales, el carcinoma apocrino de la piel, las neoplasias malignas metastásicas de distintos sitios primarios. Por ejemplo, en esta diapositiva acá se muestra una metástasis a piel de un cáncer de mama. El melanoma maligno se observa predominantemente en individuos adultos jóvenes, en mujeres más frecuentemente en extremidades, en los varones en tronco, cabeza y cuello, aunque puede aparecer en cualquier localización cutánea. En la piel se presenta el 95% de sus formas, que es una forma pues agresiva, en mucosa, retina o meninges el 5%, se puede presentar el 3% melanomas ocultos, por ejemplo, la enfermedad aparece metastática, pero sin evidencia de tumor primario. Representa el 4% de todos los tumores malignos de la piel, como lo habíamos dicho antes, siendo el responsable del 80% de las muertes por este tipo particular de cáncer. Son muy escasos, pero se han reportado tipos de cáncer amelocíticos, o sea, no tienen que ver con la melanina, en cuyo caso el tratamiento a base de cirugía, con quimioterapia, con radioterapia, es como la opción terapéutica efectiva para ello. El origen del melanoma se relaciona con la exposición a los rayos ultravioleta, pero este factor no se vincula con las lesiones bucales, por ejemplo. Dentro de la cavidad oral es una lesión que se puede presentar de un tamaño muy significativo. La clasificación del melanoma cutáneo es medular, de diseminación superficial, lentigo maligno y lentigo acral. Y el mucoso nodular pigmentado, no pigmentado, macular pigmentado, pigmentado mixto y no pigmentado mixto. Esto tiene una importancia especial a la hora de nosotros hacer motivación con relación a la detección de señales de alarma cuando estamos motivando la realización del autoexamen, porque como se presenta en diferentes formas, por eso ejemplarizo aquí algunos. Los de extensión superficial que podemos observar, eh, se, se, eh, cómo se presentan, eh, más o menos el 60 al 70% de prevalencia es el que tiene en melanoma. Se presenta en la cuarta, quinta década de la vida principalmente, no tiene preferencia por ser hombre o ser mujer, se atribuye exposición intermitente al sol, se presenta más en espalda y miembros inferiores y tiene una fase de crecimiento radial y otra de crecimiento vertical. El nodular, más o menos de 0 a 15% del total, se presenta en personas más jóvenes, de la tercera a la quinta década de la vida, más en hombres, y está asociada a exposición intermitente al sol y se presenta más en tronco. El melanoma léntigo maligno del 5 al 10% se presenta más en personas de edad muy adulta, por ejemplo, mayores de 80 años, 70 años. Sexo es indiferente, se relaciona con exposición crónica a áreas expuestas al sol. El melanoma lentiginoso acral, que se puede presentar en la parte de las uñas, en la parte de las plantas, entre los dedos, etcétera, es el 10% del total, se presenta en la sexta década de la vida, sexo indiferente, no se relaciona con exposición solar, más en raza negra, hispanos y orientales y tiene una dudosa relación con traumatismo. Durante muchos años lo relacionaron con traumatismos repetitivos como en la misma área por razón de ocupación y ese tipo de cosas, pero no, pero ya se descartó prácticamente esta asociación. En la parte superior muestro también cómo se puede presentar
el melanoma cutáneo para observar que puede haber bordes absolutamente irregulares con cambios de colores diferentes y ya se nota la posibilidad a futuro de una ulceración de esta lesión a su alrededor perilesional. El melanoma ocular también se puede presentar en esta ubicación, entonces por eso lo menciono. El mucoso de 1,3% con 55% de estar localizado en cabeza y cuello, y de estos la nariz y los senos paranasales son los lugares de origen más común, seguido de la cavidad oral, siendo la localización más común en esta última el paladar duro, el 47% y la densidad superior 28%. Existe discrepancia entre los autores respecto a que prefiera uno o el otro sexo. El pico de incidencia se sitúa en torno a los 60-70 años, pero se han diagnosticado casos incluso en la infancia. Clínicamente, el melanoma mucoso oral se puede presentar como una lesión macular o nodular con superficie de color grisáceo, pardo o negro violáceo, pero el color varía en una amplia gama, pudiendo incluso presentarse como una lesión despigmentada. Entonces, eh, ahí surge como otro tema que manejamos en enfermería oncológica, que es el tema del autoexamen de cavidad oral. Esta lesión que observamos no surgió así de la noche a la mañana, sino que empezó por una lesión pequeña que seguramente pues no se alcanzó a observar cuando había tratamiento. El modelo de atención en cáncer de piel entonces incluye promoción, prevención en el primer nivel de atención con actividades de sensibilización y motivación a prácticas de autocuidado para la prevención, detección precoz y tratamiento oportuno. Son varios los responsables del personal de salud, menciono a la enfermera, al médico y a las enfermeras oncólogas, que estamos en el tema en particular. El tamizaje y la búsqueda de casos para sensibilizar y motivar el autoexamen de piel, reconocimiento de las señales de alarma y consulta oportuna si estas aparecen. El examen clínico completo y remisión a dermatología. Dermatoscopia anual a personas con alto riesgo, o sea, personas con familiares en primer grado de consanguinidad de quien ha padecido melanoma, personas con características individuales asociadas, por ejemplo, con un cáncer previo de piel. Recomendaciones individuales para la protección, y aquí me devuelvo un poquitico porque también mencionábamos que hay o vamos a mencionar más adelante que hay unas circunstancias como la inmunosupresión que se relaciona también. Entonces, personas que están inmunosuprimidas también se les debe hacer un recorrido por su piel con dermatoscopia, ojalá anual. Remisión según hallazgos está dentro de la búsqueda de casos. El diagnóstico se hace por consulta ante señales de alarma, se hacen diferentes biopsias que más adelante mencionaremos, se hace referencia y contrarreferencia para estudios de extensión se aplican y se hace consulta especializada de dermatología, que en este caso ya no solamente está la enfermera, el dermatólogo, el médico general, sino que entra también a ser parte de este equipo el dermatólogo oncólogo. El tratamiento incluye como responsables otros profesionales dentro de estos, además de los anteriores, menciono el cirujano plástico oncólogo, aquí entraría también el cirujano oncólogo, auxiliares de enfermería, importantísimo tanto en la parte diagnóstica como en el tratamiento porque empiezan a haber necesidad de procedimientos, el químico farmacéutico porque estamos entonces hablando de probabilidad de poliquimioterapias o inmunoterapias y otros tratamientos farmacológicos. Entra el oncólogo clínico, que es precisamente el que envía este tipo de tratamientos, el radioterapeuta y todo el personal de apoyo, su psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas que se requieran. De hecho, por ejemplo, en la parte de rehabilitación, a la que se debe hacer referencia y contrarreferencia para disminuir el impacto que pueda generar la enfermedad o los tratamientos en la parte física, entonces entra el médico tratante, pero también el fisioterapeuta o el fisiatra oncólogo. Y en enfermedades con impacto por esta o
o por los tratamientos o por estados avanzados de enfermedad, entonces entraría la parte de cuidado paliativo con tratamiento integral biopsicosocial y físico. Discriminando entonces, encontramos que en la fase de promoción, prevención, el primer nivel de atención, está la parte de sensibilización en torno a los factores de riesgo y con unas metodologías que sean adecuadas para que las personas reconozcan en realidad la importancia de disminuirlos, de disminuir y reconozcan cuál es el factor de riesgo o los factores de riesgo o sobre todo se motiven a protegerse. Revisando un estudio que hicieron sobre la situación actual de prevención del cáncer de piel, encontré una revisión sistemática del 2022 en la Universidad de Granada de su servicio de dermatología, hospital universitario, donde tenían como objetivo estudiar la situación de prevención primaria y secundaria del cáncer de piel en los últimos 10 años, en un total de 63 revisiones que incluyeron estrategias de prevención primaria en el 46,6% y de prevención secundaria. Incorporaron también además revisiones que incluían ambos tipos de estrategias. Para la prevención primaria encontraron las medidas más estudiadas, fueron los programas educativos de 63 más utilizadas. Programas educativos 63,3%, promoción del uso de fotoprotectores el 11%. La medida de prevención secundaria con modelos para identificar a personas con alto riesgo, por ejemplo, de melanoma, y los sistemas de toma de imagen para diagnóstico precoz del cáncer de piel que se realiza por dermatoscopia. La conclusión arrojó que de todas las medidas revisadas, las estrategias de prevención primaria centradas en programas educativos para mejorar los hábitos de fotoprotección fueron las que resultaron más efectivas. Esto nos anima entonces a recordar que el principal factor de riesgo ambiental para desarrollar un cáncer de piel es la exposición solar, siendo por ello un elemento además que es modificable. Entonces, es necesario recordar cómo protegerse de él cuando estemos realizando programas educativos y recordar o dar a conocer que efectivamente la exposición solar sí influye en variedades clínico-patológicas, por ejemplo, el melanoma, que es el más agresivo. Por colocar un ejemplo, la exposición intermitente o las quemaduras solares durante la infancia y la adolescencia predisponen a padecer un melanoma de extensión superficial. La exposición crónica predispone al desarrollo del léntigo maligno, que es un melanoma, ¿cierto? Y el melanoma nodular se ha relacionado tanto con el intermitente como con la exposición crónica. Hay otros factores de riesgo como las características personales, piel clara, múltiples pecas o efélides, quemarse fácilmente, pelirrojo, cuando se expone al sol, pelirrojos o rubios, ojos claros. La edad avanzada, pero también puede afectar a los adultos más jóvenes y se está volviendo más común en personas entre 20 y 30 años. Los antecedentes personales, antecedentes familiares de melanoma, medicamentos inmunosupresores, exposición al arsénico, cámaras de bronceado comerciales y radioterapia. Hay unos síndromes asociados a cáncer de piel, como son el xeroderma pigmentoso, el nevus melanocítico congénito, el síndrome de nevus displásico, el nevus atípico, nevus melanocítico adquirido. Y factores de inmunosupresión secundaria, por ejemplo, enfermedades hematológicas, infecciosas o trastornos adquiridos, trasplante de órganos o médula ósea, por ejemplo. Esto incrementa 3 a 6 veces la probabilidad de padecer melanoma. Cuando estamos entonces nosotros sensibilizando con relación a las medidas de protección y sobre todo en este caso las medidas de detección temprana, entonces estos riesgos que acabamos de mencionar tendríamos que tenerlos en cuenta para pruebas de tamización y para que las personas se hagan su autoexamen. Las quemaduras graves o úlceras crónicas se asocian con cáncer espinocelular. De hecho, he tenido
por mi quehacer también de enfermera para el cuidado de la piel, he tenido pacientes, dos pacientes, uno de ellos con un cáncer de escamo celular alrededor de una ostomía en una lesión crónica que tenía que le formaba el estoma. Y en miembros inferiores también se ha presentado escama celular sobre úlcera de más de 3 años de evolución. ¿Cuál es la recomendación puntual? Aplicar correctamente la protección solar. Esto tiene unas recomendaciones como muy específicas o una forma de hacerlo muy específica, que es usar diariamente protector solar, aplicar 15 minutos antes de nadar para absorción y luego de nadar, evitar el sol durante el mediodía, sobre todo personas que tienen vulnerabilidad a las quemaduras solares, incluso los dermatólogos, oncólogos y cirujanos plásticos oncólogos lo recomiendan desde las 10 hasta las 4 de la tarde, evitarlo. Uso de ropa de protección y accesorios como gafas protectoras. En el tamizaje y búsqueda de casos, entonces, reconocemos la importancia de dar a conocer primero que todos los factores de riesgo no modificables, reconocer las señales de alarma potenciales que ya hemos visto, pues todos esos cambios que pueden haber en la piel, en lesiones en la piel o en lunares en la piel, sensibilizar y motivar a autoexamen de piel. Motivar y sensibilizar para la consulta oportuna ante cambios que llamen la atención, exámenes clínicos completos y remisión a dermatología, dermatoscopia anual a personas con alto riesgo, familiares en primer grado de consanguinidad de pacientes con melanoma, personas con características individuales asociadas, dentro de ellas que hayan tenido, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer de piel. Recomendaciones individuales para la protección y remisión según hallazgos. En eso tenemos mucha responsabilidad las enfermeras, el médico general, el dermatólogo y entra también ya el dermatólogo oncólogo. La vigilancia de señales de alarma se realiza a través del autoexamen, que en este eh, encuentro, que no se ha logrado hacer una motivación suficiente, una sensibilización suficiente y no muchas personas lo acostumbran y es un recorrido por toda la piel. Con utilización, si hay posibilidad de un espejo de cuerpo entero para observar por todos los lados del cuerpo y utilización de un espejo pequeño para observar los sitios donde de dificultad examinarse. Mm, Hacerlo periódicamente, cada 3 meses, 4 meses, 5, pero lo importante es tener como esa práctica y reconocer cómo es esta parte de nuestro cuerpo. En ello, entonces nosotros buscamos que no hayan de pronto lunares asimétricos, donde los lados no coinciden, los bordes de bordes irregulares, que el color no sea homogéneo, por ejemplo, dos o más tonos en el mismo lunar, diámetro mayor a 6 milímetros, cambio en el tamaño de forma, color o en otro aspecto. Dicho de otro modo, unos cambios de forma, de tamaño, de color, de diámetro, una evolución de estas características en menos de 6 meses, por ejemplo, porque podemos haber tenido un lunar de un diámetro mucho mayor, pero de toda la vida. Entonces, por eso es tan importante lo de la evolución. En el diagnóstico, las actividades puntuales es la consulta por señales de alarma, que son las que debemos motivar para que se realicen oportunamente. Ya se entrarían los especialistas a realizar biopsias que ahorita mencionamos cuáles pueden ser incisionales, pueden ser excisionales, unas localizadas, otras ampliadas. Referencia y contrarreferencia para estudios de extensión se aplican, por ejemplo, en melanoma y consulta especializada para dermatología, que aquí es donde también entra el dermatólogo oncólogo o el cirujano. En la parte de diagnóstico, volviendo nuevamente a la señal de alarma, ¿cuál sería? Asimetría, bordes irregulares, coloración irregular, diámetro mayor a 6 milímetros en poco tiempo. Hablan de 6 meses. Es decir, lo que a nivel mundial se conoce como el ABCDE para el diagnóstico oportuno y las señales de alarma.
Lo primerito que de pronto a lo que a lo que recurren los especialistas es a la realización de una dermatoscopia, que es una técnica no invasiva que aumenta la precisión diagnóstica de lesiones, incluso en la capa córnea. Se trata de un sistema óptico de aumento de esas lesiones que estén siendo sospechosas. Esta técnica se ha propuesto como un medio para distinguir lesiones melanocíticas y no melanocíticas e incluso aumenta la precisión en el diagnóstico de sospecha de malignidad. Las biopsias entonces pueden ser excisionales, debe ser precoz con márgenes ajustados a la lesión de 1 a 2 milímetros y con cierre pues directo. A veces se hacen biopsias incisionales, puede ser PUS o PAF en los casos en que el tamaño de localización dificulte el abordaje quirúrgico o existe una zona que clínicamente sugiere mayor infiltración. Siempre se debe evitar, es lo que recomiendan los dermatólogos oncólogos, la de las lesiones o quemarlas, por ejemplo, cuando hay una sospecha. Pero eso ya es pues como de la parte médica. Los niveles empiezan a clasificar entonces en niveles dependiendo del compromiso que haya epidérmico, dérmico o dérmico papilar o dérmico reticular o si ya hay compromiso, por ejemplo, en tejido graso subcutáneo. Entonces eso va dando unos niveles de clasificación, unos estadiajes en la clasificación que va de 1 a 5, por supuesto, entre más profundo se encuentra esta clasificación. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un Breslow de 0,75 milímetros, en la clasificación de Clark lo colocan como intraepitelial y hay una clasificación de Jung intraepitelial también. El de Breslow lo va clasificando como se puede observar dependiendo de los milímetros comprometidos. Entonces, entre más milímetros comprometidos, más posibilidad hay de compromiso eh, a mayor tejido dentro de la piel. Estadios localizados tienen muy buen pronóstico, tasas de supervivencia del 95%, por ejemplo, a 10 años o más. El factor pronóstico más importante en este estadio es el de Breslow, que mide en milímetros, ¿sí? La tasa de supervivencia para tumores mayores de 1 milímetro es mayor del 90%, pero si estamos, por ejemplo, en un tumor que supera los 4 milímetros, estamos hablando de supervivencias que no alcanzan, sobre todo pues en el melanoma, que no alcanzan el 60% y otros factores pronósticos son la presencia de ulceración y el nivel de invasión que pueda estar ocurriendo. Si estamos hablando de tejido ya subcutáneo, es un nivel de invasión importante que puede influir en la eh, morbimortalidad. Los principales factores pronósticos en el estadio 3, por ejemplo, tiene que ver con adenopatías locorregionales afectadas eh, y tiene que ver con las metástasis en tránsito o satelitales. Por supuesto, un estadio 4 tiene una mucho menor supervivencia. Por eso es que mencionamos la importancia que tiene en este tipo particular de cáncer, definitivamente el autoexamen. Metástasis viscerales eh, las localizaciones hepáticas, gastrointestinales y cerebrales son las pues, de peor pronóstico. Tiene que ver con supervivencia, el número de localizaciones metastásicas, el tiempo libre de progresión, mejor si se superaron 12 meses, el estado general del paciente y en melanoma hacen lectura de la LDH, la deshidrogenasa láctica como seguimiento pues al tratamiento, un nivel elevado, tendría que, este examen se hace en sangre, tendría que evaluarse a ver dónde apareció de nuevo la enfermedad. La cirugía de metástasis mejora la supervivencia, especialmente a nivel pulmonar, por ejemplo, hasta un 10% y de tiempo superviviente largo.
sobre todo porque se ha mejorado mucho la técnica quirúrgica para este tipo de afectaciones y ya los cirujanos oncólogos tienen una experticia importante en este abordaje. Ya llegamos a la etapa de tratamiento donde se puede ver que pueden haber tratamientos localizados, se puede hacer cirugía de MOS, que es una cirugía donde directamente se hace la recesión de la lesión tumoral pequeña y van mirando qué margen alrededor quedó libre de la enfermedad, lo van estudiando por patología, llega el reporte en el mismo acto quirúrgico y ya se sabe si se deja hasta ahí el procedimiento o si se tiene que extender más. La referencia y contrarreferencia a otras especialidades se aplica, por ejemplo, cirugía plástica oncológica, radioterapia, oncología clínica. Ya estaríamos hablando entonces de la posibilidad de mono o poliquimioterapia. Aquí tenemos que hablar entonces de dispensación de medicamentos, de seguimiento farmacoterapéutico, de terapia de apoyo psicológico, social y físico. Y como lo vamos a ver, entonces entra el tema de inmunoterapia en melanoma que ha aumentado mucho la supervivencia, la posibilidad de control de la enfermedad. Todo esto entonces es el grupo interdisciplinario que tiene que ver en el tratamiento de los pacientes con cáncer eh, de piel, principalmente pues el melanoma que requeriría todos estos tratamientos y cuando se necesita uno de ellos, por ejemplo en escamocelular, que en oportunidades se tiene que recurrir a la radioterapia, entonces a la oncología clínica también. Los factores que afectan el pronóstico y las opciones de tratamiento son el grosor del tumor y el lugar donde se encuentra, el grado de mitosis o sea de proliferación celular, si el tumor sangró o se ulceró, como dije anteriormente, afectación de los ganglios linfáticos, la cantidad de lugares del cuerpo hasta donde se diseminó, la concentración de la deshidrogenasa láctica en sangre para el melanoma. Si el cáncer presenta una mutación que se llama BRAF, la edad y el estado general de salud del paciente también influye. Además, en el melanoma, la concentración de este lactato deshidrogenasa se convierte, como lo dije ahora, en una oportunidad de seguimiento y control como una pesquisa para saber que de pronto no haya vuelto a reaparecer la enfermedad. Si el cáncer se presenta con esta mutación y si la edad y el estado general de salud del paciente impide que, por ejemplo, se recurra a una inmunoterapia o se recurra, por ejemplo, a una cirugía de metástasis localizada en algún punto. La cirugía micrográfica de Mohs y convencional con bordes amplios tiene como un impacto pues en cuanto a la cantidad de tejido que se requiere. Entonces, por eso en tipos de cáncer como estos recurren a esta cirugía microscópica para evitar grandes lesiones en la funcionalidad, en este caso en párpado inferior, pero podría estar también en la base de la nariz o en otros sitios que impidan hacer otro tipo, donde no se recomiende tanto otro tipo de cirugías ya mayores. El objetivo de la cirugía entonces es remover el tumor y dejar márgenes suficientemente de piel normal alrededor para evitar que haya recaída tumoral. En melanoma in situ o melanoma de menos de 0,9 milímetros de profundidad únicamente se hace estudio de la lesión, pero en melanomas más profundos se hace un estudio de ganglio centinela, es decir, qué ganglio está comprometido para saber hasta dónde tienen y cuánta cantidad de ganglios a nivel regional tienen que extraer para no correr riesgos de recaídas tumorales o si tienen que enviar a la persona a tratamiento por ejemplo, con radioterapia. En etapas avanzadas siempre se recurre a la excisión amplia del tumor primario, además de la disección de ganglios linfáticos. Y se evalúa, por supuesto, con tratamiento complementario con terapias ayudantes. La recesión total en caso ya
de metástasis aisladas y restringidas a un único lugar anatómico, puede en algunos casos prolongar significativamente la supervivencia y se puede realizar una cirugía para extirpar el cáncer si se diseminó, como dije ahora, para, por ejemplo, en tubo gastrointestinal, en pulmón, en hueso, en cerebro. La calidad de vida del paciente es lo que nos interesa, lo que interesa en ese caso, entonces con esto se busca más control de síntomas. La cirugía, radioterapia y o terapia sistémica estaría indicada de forma paliativa en el alivio sintomático, en melanoma, la terapia sistémica con inmunoterapia, con quimioterapia y terapias dirigidas frente a este receptor en monoterapia o en combinación con inhibidores de MEK que se utilizan para terapia sistémica. Estas son las presentaciones, los nombres de los medicamentos, las combinaciones que existen y también los factores, como los efectos secundarios que produce cada uno que tiene que ver con efectos de fatiga, de erupciones, de afectación gastrointestinal, a veces artralgias. No se van a leer todos, pero sí en este momento lo que quiero resaltar es que hay una posibilidad, aún ante recaídas tumorales en melanoma, de hacer tratamientos con inmunoterapias y terapias dirigidas a esos receptores que acabé de mencionar, BRAF y MERK, y esta posibilidad de control de la enfermedad nos puede dar cuenta de supervivencias mm, con una buena tolerancia generalmente a los tratamientos, a pesar de los efectos que se mencionan y a largo plazo. La rehabilitación oncológica tiene que hacerla pues una referencia por parte del médico tratante. La fisioterapia oncológica es un tratamiento de elección para abordar la mayor parte de las consecuencias o secuelas físicas derivadas del tratamiento. El objetivo mejorar la calidad de vida antes, durante y después de la cirugía, quimioterapia, inmunoterapia y la radioterapia, así como posteriores reincorporaciones a la vida normal. Necesario por seguridad ponerse en manos expertas, porque el trabajo tiene que ver, por ejemplo, dirigido a tejidos para recuperar su movilidad y su elasticidad, a la piel directamente por cicatrices que hayan quedado, a problemas articulares y musculares, al tema de conciencia corporal, o sea, habilidades para controlar el propio cuerpo y desarrollar movimientos conscientes y coordinados para interactuar con objetos y personas en todo tipo de espacios y circunstancias. Esto puede verse afectado por los tratamientos o por la misma enfermedad. Problemas posturales, dolor, problemas de sensibilidad y la misma fatiga que puede quedar con los tratamientos, principalmente lo mencionaba ahora con lo de la inmunoterapia. Y en cuidado paliativo es el tratamiento integral biopsicosocial y físico que va a cargo del equipo interdisciplinario. En melanoma recurrente, la cirugía es similar a la realizada en el melanoma primario, con biopsias del ganglio centinela, inmunoterapia, terapia dirigida o quimioterapia, y en la actualidad se comprende mejor cuáles son las vías de progresión de esta enfermedad y las mejores técnicas moleculares para poderla tratar. Entonces hay una forma muy esperanzadora de que esta enfermedad de pronto se cronifique y que disminuya lo que habíamos mencionado de altas tasas de mortalidad. Aunque la mayoría de las pacientes sufren enfermedad localizada en el momento del diagnóstico y pueden curar con la extirpación quirúrgica del tumor primario in situ, muchos son diagnosticados cuando tienen metástasis y mueren rápidamente. Por eso es que tenemos que hablar de este tema en particular. En el diagnóstico inicial, incluso 30% de los pacientes con melanoma en estadio 1 y 2 y más del 60% de los que tienen estadio 3 podrían pues detectarse tempranamente para evitar metástasis. En el tercero ya hay metástasis, pero se pueden encontrar muy localizadas. Muy importantes los factores de riesgo de metástasis en adultos. No los voy a mencionar todos, pero se conoce, por ejemplo, que dependiendo de la ubicación que hay y los factores de riesgo
vinculados, por ejemplo, a la zona inicial de las metástasis, cómo estaba la deshidrogenasa láctica en el inicio, la edad avanzada, el mal estado en general, pues esto tendrá redundancia. Este es el seguimiento que debe hacerse a 5 años. Ya los especialistas tienen pues rigurosamente seguimientos cada 3 meses en el primer año y así lo van aumentando hasta que el paciente lleva 5 años, pero seguirá con seguimiento de su piel por el resto de la vida. La norma de tratamiento de metástasis es la intervención quirúrgica y el objetivo en el cerebro, por ejemplo, es alivio del sufrimiento. Y los retos para enfermería oncológica son los de promoción, prevención y detección precoz, acompañamiento durante el diagnóstico para procedimientos, para efectos de la enfermedad, acompañamiento durante los tratamientos, por ejemplo, para efectos de cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapias y para su misma aplicación. También tiene que ver en la etapa de rehabilitación oncológica y en la atención en cuidado paliativo. Muchas gracias.